y lo de rojo es por el piso que algún día lo tuvo rojo, pero a lo mejor ahora ya no lo tiene. Pero le damos a cada uno de ustedes, repito, la cordial bienvenida. Nos alegra muchísimo que estén ustedes acá en este lugar. El nacimiento del Señor Jesucristo no fue un evento sorpresivo, no fue un evento casual, sino fue un evento planeado por Dios Padre, y Él lo diseñó, lo ingenió desde antes de la fundación del mundo. Dice que los profetas hablaban en nombre del Señor allá en el Antiguo Testamento. Y dice que el anuncio, lo que proclamaban anticipadamente era eso. La visita del Dios eterno, del Dios todopoderoso, a través de la persona del Señor Jesucristo. Y la manera como se anunciaba y se anticipaba un hecho tan importantísimo como era el nacimiento del Señor Jesucristo, dice que lo hacían de diferente forma, de diferente manera, pero yo quiero llamar la atención en lo que dice el profeta Isaías. Si usted tiene la Biblia, usted va a leer en Isaías capítulo 9, versículo 6, uno de los versículos más fuertes en torno a la anunciación anticipada del nacimiento del Señor Jesucristo. Y la manera en la que describe, la manera en la que anticipa es bastante notoria y es bastante interesante. Oiga lo que dice el profeta Isaías allí en el capítulo 9, versículo 6. Dice: porque un niño os es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y será su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su trono, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Entonces lo que tenemos acá es, repito, una anunciación anticipada. Se dice que aproximadamente esto se dijo 1500 años antes del aparecimiento del Señor. Cuando se comenzó a escuchar o a oír de esto, de la anunciación del nacimiento del Mesías, dice que este anuncio profético alertó la vida de muchos creyentes fieles al Señor de aquellos tiempos. Cuando comenzaron a escuchar que iba a haber un evento, que iba a haber un hecho tan significativo, tan trascendental, de alguna manera los creyentes que eran fieles al Señor se pusieron listos, se prepararon. Y dice que a partir de la fecha de la anunciación profética
comenzaron a observar cuidadosamente los hechos o los sucesos de su época, como pueblo escogido de Dios que eran, entendiendo que cualquiera podría ser el momento en que tuvieran la oportunidad de ser testigos del hecho más admirable que se haya tenido sobre la faz de la tierra, al hablar precisamente del nacimiento del Señor Jesucristo. Y como todos estaban en alerta, todos estaban vigilando y teniendo cuidado de los acontecimientos que pasaban en torno o a su alrededor. De hecho, ahí conocemos, fíjese, figuras como el caso de los magos, que dice que vinieron del oriente a Jerusalén guiados por una estrella, y entendiendo ellos que el nacimiento del Señor Jesucristo había llegado, dice que buscaron el lugar exacto de tal suceso. Y en San Mateo capítulo 2 versículo 1, la palabra de Dios dice lo siguiente: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Entonces eso significa que habían personas, óigase bien, fieles al Señor, que comenzaron a poner mucho cuidado de todos los acontecimientos que se estaban dando. Pero también la palabra del Señor menciona a otros personajes que lo que hacían era precisamente eso: mantener una actitud fiel, esperando el momento en el que iba a aparecer el Mesías. Y de acá que se comente de unos ancianos que servían en el templo, dice, allá en Jerusalén. Y estos ancianos habían sido informados por el Espíritu Santo que no verían la muerte sin antes ser testigos del nacimiento del Mesías. Eso también, da evidencia, óigase bien, que ante la profecía bíblica del nacimiento del Jesús, muchos estaban alertas, muchos estaban esperando, muchos estaban al cuidado de los acontecimientos que estaban pasando, que estaban ocurriendo. E imagínense estos ancianos a quienes el Espíritu Santo les había dicho que no iban a morir, sino iban a ser testigos de este hecho tan trascendental. Y oiga cómo lo narra la palabra del Señor. Dice: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, oiga bien, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido, oiga, mire, revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Ese era en el caso Simeón. Pero también dice que estaba una mujer llamada Ana, que era profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido, dice, 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, oiga, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Estas, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Entonces, repito,
La anunciación profética despertó en todos los fieles del Señor en ese entonces ese deseo de ser testigos de ese hecho tan trascendental. Y mire qué cosa más bonita, más interesante, porque en el caso de estos hombres que comenta la palabra, ellos fueron testigos de ese hecho. Yo siempre me he puesto a pensar en eso. ¿Qué hubiera pasado, imagínense, con cada uno de nosotros si hubiéramos sido testigos oculares del nacimiento del Señor? Déjeme decirle y déjeme expresarle que desde el principio de la creación hasta la fecha han ocurrido muchas cosas alrededor del mundo, pero el hecho más relevante, más significativo que nosotros tenemos hasta este momento, aun cuando las cosas que han pasado han sido relevantes y han sido grandes, pero se quedan pequeñas, cuando lo que se anuncia o lo que se está diciendo, óigase bien, es que el omnipotente, el Dios todopoderoso, el Altísimo, fíjese bien, nos visitó a través de la persona del Señor Jesucristo. Eso es el hecho más grande que pueda haber o que pueda existir. Nosotros vamos a vivir, yo no sé cuánto va a vivir usted, no sé cuánto voy a vivir yo, pero durante toda esa faceta de nuestra vida, fíjese bien, el anuncio más grande seguirá siendo que Dios se encarnó a través de la persona del Señor Jesucristo. Por tanto, el hecho más relevante, más significativo que tengamos sobre la tierra es el nacimiento del Señor. Fíjese usted, por eso estamos dando un punto, le estamos dando relevancia y estamos tratando de usar estos días para traer a la memoria un hecho tan lindo, tan significativo como fue precisamente eso. Y eso es lo que nos tiene, recordando ese hecho tan grande, repito, ese hecho tan significativo. Es en ese contexto de espera que la palabra del Señor nos va a narrar, fíjese bien, una serie de hechos, de eventos que se dan en torno a la preparación y el nacimiento de la persona del Señor Jesucristo, en donde se ven involucrados diversos personajes que sobresalen, siendo que se convierten en instrumentos, óigase bien, al servicio del Señor en el cumplimiento de los planes divinos. Y de eso es lo que vamos a estar hablando, de cuántas personas se vieron involucradas. Y la palabra de Dios lo relata, lo comenta en torno al nacimiento del Señor. Ya pues en esta oportunidad tuvimos el drama de Zacarías. Un relato lindísimo que de hecho pues nuestros hermanos nos lo despertaron en nuestra mente, sobre todo pues en su grandeza. La palabra del Señor hace mención de hecho de esa pareja de Zacarías y su mujer Elizabeth, a quienes el Dios eterno, fíjese, los eligió para dar a luz a un personaje que tuvo una parte muy activa en torno a la vida del Señor Jesucristo, como fue Juan el Bautista. Y eso ya lo mencionó nuestro hermano. Lo que sobresale de la vida del sacerdote Zacarías y su esposa Elizabeth es la forma, hermanos, como Dios Padre los involucra dentro de sus planes, volviéndolos parte de la historia bíblica en torno al nacimiento del Señor Jesucristo. Eso llama muchísimo la atención. ¿Cómo fue que ellos, fíjese, son involucrados y vienes a ser parte de toda la historia bíblica en un aspecto tan relevante como es precisamente ser los padres de
aquel hombre que preparó el camino del Señor, como fue Juan el Bautista. Pero en esta noche quisiéramos recalcar tres aspectos en relación al carácter, a la conducta tanto de Zacarías como de Elizabeth, que creo llaman la atención como para que el Señor se fijara en ellos y los hiciera parte de la historia bíblica, que es la parte que estamos considerando y que vamos a considerar durante todas estas noches. Surge una pregunta o puede surgir una interrogante. ¿Por qué Dios Padre se fijó en la vida de Zacarías y en la vida de Elizabeth para involucrarlos dentro de sus planes? Y la palabra de Dios nos da referencia, fíjese, de la vida de esta pareja. Y cuando la palabra del Señor habla de Zacarías, del sacerdote Zacarías, y de su esposa Elizabeth, va a decir lo siguiente en Lucas capítulo 1, versículo 6. Dice que ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles. La palabra irreprensible significa sin señalamientos. Dice, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Entonces, ante la pregunta, ante la interrogante, ¿por qué Dios Padre se había fijado en la vida del sacerdote Zacarías y en su esposa Elizabeth? Y la respuesta, hermanos, está allí. Dios se fijó en ellos, Dios Padre puso la mirada en ellos, sobre todo por la manera tan íntegra u obediente en la que ellos vivieron su vida delante de Dios y delante de todas las personas que los rodearon. Esa puede ser la respuesta ante la interrogante, ¿por qué Dios eligió al profeta, al sacerdote Zacarías, a Elizabeth, y no eligió a otras personas? Entonces, lo que podemos decir es que la vida íntegra u obediente de los creyentes, fíjese, es llamativa delante del Señor. Es muy llamativa delante del Señor. Fíjese que hay algo importante que debemos considerar. No es la forma como la gente o los hermanos prosperan lo que llama la atención de Dios. No es como los creyentes hablan que llama la atención de Dios. No es lo que los creyentes, la forma como los creyentes se preparan intelectualmente, lo que llama la atención del Señor. Pero si algo va a llamar la atención del Señor, es la integridad. Es la vida de obediencia al Señor con que las personas deciden conducirse en su vida. Y eso es importante que nosotros lo retengamos en esta noche. Fíjese, si algo va a llamar la atención de Dios como para involucrarnos en sus planes, así como lo hizo con Zacarías, así como lo hizo con Elizabeth, dice que ese algo será la integridad u obediencia al Señor con que podamos vivir nuestras vidas. Las personas íntegras u obedientes al Señor no pasan inadvertidas. Y no pasan inadvertidas sin que sean llamadas o usadas por el Señor como instrumentos útiles a su servicio. Mire, el anhelo más grande del cristiano, de hecho, no debería de ser la búsqueda de la prosperidad o de las bendiciones del Señor, porque de hecho esas vienen sin que le
digamos nada al Señor. Pero el anhelo fuerte que debe de prevalecer en la vida de todo cristiano es el anhelo de servirle. Eso es lo que tiene que apoderarse de mí. Porque no existe, hermano, cosa más grande sino el saber que estamos siendo llamados por el Señor para ser parte de los planes de salvación que Él tiene a favor de las personas. Cuando somos llamados e involucrados en los planes del Señor, ahí nos está ocurriendo lo más grande que nos puede ocurrir. El Señor llamó a Zacarías, al sacerdote Zacarías, y a su esposa Elizabeth, y los llamó por su integridad y por su carácter obediente. Eso es algo que llama, fíjese, la atención. El otro aspecto que llama la atención de la vida de Zacarías y Elizabeth fue su carácter fiel y constante con la que ellos permanecieron delante del Señor, perseverando en oración y ruego por el anhelo de su corazón, sin percibirse desilusionados por el tiempo de la espera que el Señor había permitido. Dice la palabra del Señor en relación a Zacarías y a Elizabeth, que no tenían hijo, porque Elizabeth era una mujer estéril, y ambos, dice, eran de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera, dice, a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. En el tiempo de la espera que a muchos nos toca vivir, sobre todo esperando el Señor no responda, déjeme decirle que ahí es puesta a prueba nuestra fidelidad y nuestra constancia delante del Señor. En lo ordinario, en el tiempo de la espera, muchos nos desilusionamos de muchas veces el Señor nos hace esperar hasta el momento que nos responde. Pero dice la palabra de Zacarías y de Elizabeth, fíjese que llegaron a viejos y ellos no olvidaron su petición. Ellos continuaron siendo constantes. Ellos continuaron poniendo, fíjese, todo su anhelo, su deseo delante del Señor. Y qué cosa más bonita. Nunca se desilusionaron, sino siguieron esperando. Y el Señor les permitió recibir respuesta a aquella petición que tenían delante de Él. Y mira qué cosa más bonita, porque esa respuesta fue tan significativa que el hijo de Zacarías y Elizabeth, pues ya dijimos, fue un hombre involucrado en los grandes planes del Dios eterno. Entonces, eso es otra cosa importantísima que nosotros podemos sacar en esta noche de la vida de Zacarías y Elizabeth, y es que no se desanimaron, sino fueron constantes en la oración, fueron constantes en su ruego, y aún, fíjese, de edad avanzada, ellos continuaron presentando todo su anhelo delante del Señor. Lo que queremos decir es que eso también es significativo delante de Dios. Eso también toca, fíjese, el corazón del Dios eterno. El que no nos desanimemos, el que no
haya desilusión en nuestra vida cuando no hemos recibido respuesta del Señor. Sino debemos ser constantes, debemos continuar, debemos seguir clamando, debemos seguir orando. Y así como Zacarías y Elizabeth tuvieron respuesta, es obvio que también el Señor traerá respuesta a cada uno de nosotros. ¿Cuántos tenemos peticiones delante del Señor que están ahí? A lo mejor sin una respuesta en este momento, pero eso no significa que no va a haber respuesta. Nuestra constancia es importante, nuestra oración es importante. La forma como nos presentamos todo el tiempo delante de nuestro Dios es algo valioso. Y sabe, es tan valioso que esa constancia, que esa perseverancia hizo de Zacarías y a Elizabeth personas a quienes Dios les puso el ojo para que fueran y se involucraran dentro de sus planes. Y otra cosa que se admira en la vida del sacerdote Zacarías y Elizabeth fue la conformidad con que el Señor, la conformidad con la que recibieron, fíjese, los planes del Señor en sus vidas. No cuestionaban, no actuaron molestamente por el hecho de que Dios se haya esperado tanto en responder a una petición. No, sino recibieron en toda conformidad el bien del Señor y los planes del Señor. Y mire lo que dice la palabra: y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa, hablando de Elizabeth. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Zacarías y Elizabeth no fueron rebeldes a los designios del Señor, sino conformes de la manera como el Señor trató con ellos, aun cuando para lo que tanto deseaban no se les concedió cuando ellos quisieron. Pero cuando llegó, ellos lo recibieron de todo corazón. Dejarles esta idea: la vida cristiana no trata solo de buscar las bendiciones del Señor, sino el que cada cristiano nos dispongamos a ser instrumentos al servicio del Señor y ser parte del cumplimiento de los planes que el Señor tiene determinado para toda la humanidad. Esa es la postura más significativa, esa es la postura más grande que pueda optar un creyente. Qué bueno que busquemos las bendiciones del Señor, qué bueno que pidamos toda la prosperidad del mundo, pero no nos olvidemos que la postura, que la posición más significativa delante de Dios es encontrar a personas íntegras, personas obedientes que sean capaces de abrazar sus planes y llevar adelante no lo que nosotros tenemos en el corazón, sino lo que el Señor tiene planeado para la vida de todos los que están a lo mejor alrededor nuestro. Esa es la postura. Zacarías y Elizabeth fueron tomados en cuenta y ejercieron un papel tan significativo, todo por ser personas íntegras u obedientes al Señor. Ojalá pudiéramos ser inyectados de ese espíritu que había en Señor por